Bueno, arrancamos con los temas que tenemos que ver hoy, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver dos diferentes tipos de arquitectura, ¿sí? Por un lado la arquitectura von Neumann y por otro lado la arquitectura Harvard. Pero primero vamos a hacer un repaso a ver, bueno, en cuanto a funcionamiento, qué es una computadora, cómo funcionaba antes y cómo funciona ahora, ¿sí? Después, a medida que vayamos avanzando y en las siguientes clases, vamos a ir viendo en particular cada una de las partes de esta arquitectura, ¿sí? Nada, contacto, ahí tienen dos mails de contacto, y tienen la plataforma para hacer consultas. Con lo cual, nada, siempre les digo lo mismo, por favor hagan consulta. Al final de la presentación les dejo la bibliografía que también la tienen colgada en la plataforma. Pero nada, no tengan miedo ni dudas de hacer consultas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver un poco, vamos a hacer un repaso, bueno, ¿qué es la ley de Moore? ¿Sí? ¿Cómo es el funcionamiento de la computadora? Y vamos a ver dos arquitecturas diferentes, que son las dos arquitecturas con las que vamos a trabajar eh, en la práctica, ¿sí? Entonces, ahora eh, vamos a ver estas dos arquitecturas y cómo son de manera interna eh, estas dos arquitecturas. Después, a medida que vayamos avanzando en las otras clases, vamos a ver, bueno, qué hay ahí dentro y vamos a ver también en la práctica, bueno, qué otras cosas tienen adentro, ¿sí? Eh, pero nos vamos a centrar más que nada en cuanto al funcionamiento. Eh, ¿Qué dice esta ley de Moore? ¿Sí? La ley de Moore lo que establece es que la velocidad del procesador o la potencia de procesamiento, ¿sí?, total de las computadoras se duplica cada 12 meses o cada un año, ¿sí? Y ahí van a ver, ¿sí?, un, un gráfico bastante representativo y está basado en los procesadores de Intel. eh, Cómo fue creciendo y cómo fue aumentando, ¿sí? Y fíjense que no solamente en cuanto a, a cómo fueron avanzando los diferentes procesadores, sino en cuanto a la cantidad de transistores que se le fueron incorporando. ¿Se acuerdan de la materia anterior que dijimos? Bueno, el procesador de manera interna está compuesta ¿por qué? Por transistores. Y esos transistores que representaban, ¿sí?, tenían combinación de compuertas lógicas, representaban diferentes compuertas lógicas que combinadas resolvían eh, una operación en particular. Y vimos un ejemplo que era el sumador, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos el sumador completo? Y vimos que con combinación de compuertas XOR y compuertas AND, yo podía hacer un sumador donde ingresaban 2 bits y el bit de carry, ¿sí? Y me salía la suma y el bit, y si tenía carry o no esa representación, que iba a ser la entrada a la siguiente suma. Entonces, esas compuertas que tenía el sumador, con que se representaban con transistores. Bueno, entonces vemos acá la cantidad de transistores y cómo fue creciendo. Y se acuerdan que vimos, ¿sí?, del Intel 4004, ¿sí?, la cantidad de transistores que tenía, que fue el primer procesador de Intel. Y fíjense que estamos en miles de millones de transistores. Entonces, nada, la idea es que vieran cómo va creciendo y, y, y cómo se va duplicando cada 12 meses la potencia esa de procesamiento, ¿sí? En cuanto a la electrónica, ¿sí? En cuanto a la electrónica, el número de transistores por chip se duplica a cada año, ¿sí? Entonces, eso hace que la potencia de procesamiento se pueda ir incrementando, ¿sí? Y el costo del chip, si uno mira a lo largo de la historia, va a ir viendo que no varía, ¿sí? Obviamente, el procesador nuevo tiene
un valor y después se va estabilizando, pero un valor mayor, pero después se va estabilizando, pero no se mantiene el costo, ¿sí? Por lo general se mantiene el costo de fabricación. Eh, y cada 18 meses se duplica la potencia sin modificar el costo. En cuanto a la performance, se incrementa la velocidad del procesador, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo hacer más cosas, ¿sí? Puedo resolver más cosas de diferente manera, se incrementa la capacidad de la memoria, ¿sí? Y la velocidad de la memoria siempre va a ir detrás de la velocidad del procesador, ¿sí? Eh, yo nunca voy a poder tener una memoria mucho más rápida que el procesador en cuanto a frecuencia de trabajo, ¿sí? Después vamos a ver, bueno, cómo mido la performance de, de un procesador. Y vamos a ver que hay diferentes maneras de medir la performance de un procesador. Pero siempre la memoria va a ir, la velocidad de la memoria va a ir detrás de la velocidad del procesador, ¿sí? En cuanto al funcionamiento, sí, el funcionamiento de la computadora, ¿cómo es el funcionamiento interno? ¿Cómo era antes? ¿Sí? Sí, ¿cómo era la computadora antes? Si recuerdan algo de la historia de las computadoras, la primera computadora, y si vieron la película de Código Enigma de Turing, ¿sí? Ven que la primera computadora o la computadora que arma Turing, ¿sí? En la guerra, ¿cómo era? ¿Sí? Eran sistemas cableados. Este buen hombre lo que hacía era desenchufaba y enchufaba cosas, ¿sí? Eh, y de esa manera programaba, si se quiere, a nivel de hardware, porque tenía que modificar dónde enchufaba cada uno de los cables, modificaba, ¿sí? eh, el programa o lo que resolvía esa computadora. ¿Sí? Entonces, tenía una entrada de datos, tenía una entrada de datos, tenía una secuencia de funciones lógicas o aritméticas de esos cables, con esos cables elegía qué funciones que hacía y obtenía un resultado. Le ingresaba el código de los alemanes, ¿sí? Con su máquina eh, la procesaba mediante una secuencia de funciones lógicas o aritméticas, ¿sí? Y obtenía un resultado que era, bueno, el mensaje, ¿sí? Trataba de decodificar el mensaje. Y, y la programación era en cuanto a hardware, ¿sí? Yo no tenía un programa como lo conocemos hoy. La programación era, bueno, desenchufo un cable y voy enchufando y voy combinando diferentes partes que resuelven diferentes cosas, ¿sí? Pero la programación era en cuanto a, a hardware, ¿sí? Ahora, ¿cómo es el sistema actual? ¿Sí? La programación ya se hace mediante software y le legamos al procesador, ¿sí? Que implemente un montón de funciones que están ahí, que están implementadas con combinación de compuertas lógicas, en el fondo son transistores, y nosotros lo único que hacemos es darle órdenes, ¿sí? Entonces vamos a tener una entrada de datos, ¿sí? Una entrada de datos, en este caso puede ser un teclado, vamos a tener una secuencia de funciones lógicas, ¿sí? Y le vamos a tener que decir qué es lo que queremos, ¿sí? Le vamos a tener un intérprete de instrucciones y señales de control que le van a decir cuáles de esa secuencia de funciones lógicas, y aritméticas y lógicas eh, se van a ejecutar. ¿Se acuerdan eh, que dentro del procesador teníamos un decodificador y nosotros le ingresábamos, ¿sí? Con el binario le ingresamos una instrucción en Assembler, ingresamos una instrucción que después se va a decodificar, va a interpretar esta instrucción y se va a activar la parte del procesador que nosotros queramos. En este caso, si queremos hacer una suma, se activará una suma, ¿sí? Y vamos a tener una entrada de datos y eso nos va a dar resultados y esto se va a hacer de manera iterativa, ¿sí? Vamos a hacer esto de manera iterativa y es un poco lo que vamos a ver ahora con estas dos arquitecturas, ¿sí? Fíjense que cambió. Antes teníamos eh, programación por hard. Ahora tenemos una microprogramación por hard, cosas que ya están resueltas y nosotros con esas cosas que ya están resueltas podemos hacer un montón de cosas y las podemos combinar y resolver un montón de otras cosas, ¿sí?
que es un poco lo que hacemos hoy con la programación por software. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Sí, las dos arquitecturas con las que vamos a trabajar en la parte práctica. Vamos a ver, por un lado, la arquitectura von Neumann, que es la arquitectura moderna, es la arquitectura que utilizamos a diario, ¿sí? Y por otro lado, la arquitectura Harvard. La arquitectura von Neumann ya estuvimos viendo algo en la otra materia, pero ¿se acuerdan que eh, teníamos tres partes fundamentales, ¿sí? Tres partes fundamentales, que era la CPU, la unidad central de procesamiento, la memoria principal y el módulo sistema de entrada-salida, ¿sí? Teníamos esas tres patas. Cuando yo voy a comprar una arquitectura o voy a comprar una computadora, ¿sí? ¿Qué es lo que miro a la hora de comprar una computadora? Tres cosas fundamentales. Voy a mirar qué procesador tiene, ¿sí? ¿Qué CPU tiene? ¿Sí? ¿Qué memoria le voy a poner a mi computadora? Si es una notebook, voy a mirar qué memoria tiene y voy a mirar qué, qué parte de entrada-salida tiene, qué otros sistemas o qué otros módulos de entrada-salida tiene. Bueno, qué pantalla, si una notebook, qué pantalla tiene o qué monitor le voy a poner. Eh, Procesador gráfico, ¿sí? Si le quiero poner una placa de video. Eh, si quiero utilizar un disco HDD o un disco SSD, ¿sí? Un disco de estado sólido. Bueno, voy a ir mirando, voy a ir mirando un poco esas cosas. Después nos vamos a meter, ¿sí? Nos vamos a meter en cómo funciona esto acá adentro. Nos vamos a meter, bueno, ¿qué hay adentro de la CPU? Porque adentro de la CPU nosotros dijimos, teníamos una unidad de aritmética lógica, teníamos una unidad de control y teníamos registros. Bueno, ¿qué registros se ven involucrados a la hora de la ejecución? ¿Sí? Y bueno, ¿y esos registros qué me permiten hacer? ¿Sí? Acá la imagen eh, me permite ver algunos de los registros eh, y después vamos a verlo en funcionamiento en las próximas clases. Pero tenemos un registro, perdón, tenemos un registro de contador de programa, un registro de instrucción, ¿sí? Tenemos un registro de dirección de memoria, un registro de buffer de memoria, ¿sí? Un registro de direcciones de entrada-salida y un registro de buffer de entrada-salida. Bueno, ¿para qué se utiliza eso? ¿Sí? Y todo esto interconectado por un sistema de bus, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a ejecutar algo, ¿sí? Cuando quiero ejecutar algo, lo voy a tener en algún módulo de entrada-salida, lo voy a tener en el disco, ¿sí? Lo voy a tener que ir a buscar a disco, voy a tener que pasar por este módulo de entrada-salida, ¿sí? Lo voy a traer a memoria principal, ¿sí? Y después de memoria principal, la CPU va a ir trabajando. Bueno, vamos a ir viendo eso. ¿Qué registros se ven involucrados en eso? ¿Sí? En cuanto a la arquitectura von Neumann, algo hemos hablado en la otra materia, pero fue descrita por el matemático y físico John von Neumann. Y el primer borrador, ¿sí? Es el de eh, de esta máquina, la EDVAC, ¿sí? ¿Qué decía von Neumann? Que los datos y los programas se almacenan en una única memoria de lectura-escritura, ¿sí? Una única memoria de lectura-escritura. Después, los contenidos de memoria se acceden indicando la posición sin importar el tipo. Si miramos acá, yo voy a tener la memoria, la voy a tener un montón de direcciones a las cuales voy a acceder a través de su posición, ¿sí? Ejecución en secuencia es algo que se indique lo contrario, es decir, bueno, voy a ejecutar de manera secuencial, salvo que tenga que ejecutar, ¿sí? Alguna cosa puntual. ¿Qué vamos a ver en la práctica? Vamos a ver subrutinas, ¿sí? En Assembler. Nosotros vamos a trabajar en Assembler, vamos a ver subrutinas en Assembler. ¿Qué son las subrutinas? Son especies de funciones, ¿sí? Bueno, no tengo la función como la conozco en Python o en Java, que yo le digo, bueno,
nombre de la función y entre paréntesis le paso los parámetros. Eso no existe en Assembler. Tenemos que ver, sí, cómo se representa. Pero para el caso es lo mismo. Al igual que una función, ¿sí? Yo cuando defino una función, sea en Assembler o sea en un lenguaje de alto nivel, una función es un salto en la ejecución. ¿Por qué? Pues la función no la tengo inserta en el medio de mi programa, sino que yo hago una llamada, ¿sí? A una función que tengo escrita en algún otro lado, ¿sí? Entonces, sí, yo tengo una ejecución secuencial, pero en algún momento voy a tener algún salto, ¿sí? ¿Por qué? Porque llamé a una función o algo, entonces voy a tener un salto, ¿sí? En mi programa, y bueno, a eso se refiere, bueno, ejecuto de manera secuencial una detrás de la otra, salvo que llame alguna función o algo, y entonces tengo que hacer un salto y después regresaré a la ejecución que voy a estar, por donde venía, ¿sí? Y al sistema de representación, el sistema de representación binario. ¿Qué contiene la arquitectura von Neumann? Ya un poco lo estuvimos viendo y lo estuvimos hablando. Bueno, voy a tener una CPU, una unidad central de procesamiento, donde adentro tenemos una unidad de control, una unidad aritmética lógica y vamos a tener registros. ¿Qué eran los registros? Era una memoria de rápido acceso que tienen los procesadores. Después, una memoria principal y después el sistema de entrada-salida. La idea de la materia es ver, bueno, cómo interactúan estas partes, ¿sí? ¿Cómo interactúan estas tres partes? ¿Qué registros se ven involucrados en la interacción de estas tres partes de esta arquitectura von Neumann? ¿Sí? Que si lo veo mediante un diagrama, ¿sí? ¿Y por qué marco esto? Porque lo vamos a ver como una diferencia con la otra arquitectura, que es la arquitectura Harvard. Yo voy a tener la CPU y voy a tener un sistema de buses, ¿sí? Voy a tener, por un lado, ¿sí? Dijimos que en esta arquitectura se comunica a través del bus del sistema. ¿Dónde está el bus del sistema? En la placa madre, ¿sí? En la placa madre voy a tener el bus del sistema, ¿sí? Entonces, estos buses ¿cómo son? ¿Sí? Estos buses ¿cómo son? ¿Se acuerdan que dijimos? Está dividido en tres partes. Tengo el bus de control, bus de dirección y bus de datos e instrucciones. Entonces, eh, fíjense que el bus de datos e instrucciones es bidireccional. El bus de datos, yo voy a enviar datos, voy a tener, bueno, le voy a decir qué quiero hacer con el bus de control. La unidad central de procesamiento va a decir, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero leer o escribir en memoria? ¿Sí? Por ejemplo, ¿en qué dirección? Bueno, en la dirección X que yo que le diga a la CPU, ¿sí? ¿Y qué dato voy a escribir? El dato X. Si quiero leer, bueno, ¿qué dato? Sí, en el bus de datos me va a venir el dato que yo le estoy pidiendo con el bus de control y con el bus de dirección, ¿sí? Yo le estoy diciendo, bueno, lee, ¿sí? Tal dirección y el dato donde me lo va a dejar, en el bus de datos, ¿sí? Y la CPU de dónde lo va a tomar, lo va a tomar del bus de datos, ¿sí? Eh, y yo voy a tener una única memoria central, ¿sí? Donde voy a tener tanto instrucciones como datos, ¿sí? Van a ver en la práctica que la memoria, tenemos una memoria que se llama memoria segmentada, donde en una parte voy a tener las instrucciones, en otra parte voy a tener los datos, ¿sí? Pero está todo dentro de la memoria principal, ¿sí? Dentro de la memoria principal. Bien, con von Neumann lo que surge es el concepto de programa almacenado, ¿sí? Eh, y además, ¿sí? Apareció un problema de que, bueno, yo no tengo adentro de la CPU, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver en la otra arquitectura, tengo la memoria la tengo separada de la CPU, ¿sí? Entonces ahí, quiera o no, voy a tener un cuello de botella. ¿Por qué voy a tener un cuello de botella? Porque yo voy a tener que pasar inevitablemente por el bus del sistema, ¿sí? Y la CPU no va a ser el único que va a utilizar el bus del sistema, ¿sí? Sino que los otros dispositivos también van a querer utilizar el bus del sistema.
Entonces, eso trae una especie de cuello de botella y decir, bueno, perfecto, pero no tengo el bus disponible para mí 100%, sino que lo va a estar utilizando, lo van a utilizar los otros dispositivos de mi computadora. Entonces, quiera o no, yo ahí voy a tener un cuello de botella, ¿sí? Eh, sí, y otra de las cosas que voy a tener, bueno, la velocidad de procesamiento y la frecuencia de trabajo va a ser diferente dependiendo de los diferentes dispositivos, ¿sí? Eh, entonces ahí voy a tener también, ¿sí? un tiempo ocioso, ¿sí? Pero debido a las velocidades a las que trabajan, un USB no trabaja a la misma velocidad, ¿sí? Que un disco SSD y un disco HDD, ¿sí? Entonces, ahí voy a tener un retardo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los diferentes elementos de la computadora trabajan a diferentes velocidades. Entonces, eh, muchas veces voy a tener ese tiempo. ¿Por qué ¿por qué cuando yo pongo un disco SDD eh, aumenta 10 veces, hasta 10 veces la velocidad de lectura y escritura? ¿Por qué aumenta la velocidad de la computadora? ¿Por qué cambia la computadora cuando yo tengo un disco común, un disco HDD de los anteriores y le pongo un disco SDD? Porque el funcionamiento es diferente. Después vamos a ver en los métodos de acceso a memoria más adelante, pero si yo tengo un disco SSD, el disco SSD accede al dato mediante la posición de la misma manera que accede la memoria, la memoria RAM. Vamos a ver que el disco SSD en el fondo es una memoria ROM, ¿sí? Y como es una memoria, la accedo por su posición, a diferencia de los discos anteriores, donde yo tengo eh, literalmente un plato, ¿sí? Y una cabeza lectora, y para acceder a esa posición tengo que mover un cabezal, donde yo tengo un acceso mecánico, ¿sí? Voy a tener un acceso mecánico para leer un dato de disco. Y con un disco SSD accedo a través de su posición, lo cual lo hace mucho más rápido. Entonces, fíjense que ahí yo tengo dos dispositivos e incluso puedo tener dentro de la misma computadora los dos discos, ¿sí? Voy a ver que si quiero copiar de un disco al otro, lo voy a hacer con una velocidad y al revés, la velocidad va a ser diferente. Entonces, me va a cambiar mucho si yo tengo un disco SSD. ¿Por qué? Porque la velocidad de lectura es mucho mayor, ¿sí? Esto que dice acá abajo, ¿sí? Entonces, no solamente con la memoria, sino que me va a pasar con los sistemas de entrada-salida, que va a cambiar la velocidad, ¿sí? Y la velocidad de trabajo. Entonces, muchas veces voy a tener un tiempo ocioso. Fíjense que si yo copio y pego, ¿sí? En un disco viejo, ¿sí? Tarda un rato. En los discos SSD, la velocidad es mucho mayor, no solamente de lectura, sino de escritura, ¿sí? Y el tamaño de datos que puedo escribir en una sola transacción es mucho mayor. Nada, ahí tengo un conflicto de dos velocidades de trabajo diferentes que va a hacer que, bueno, perfecto. ¿Cuántas veces les pasó que pongo a copiar algo y me pongo a hacer otra cosa? ¿Sí? Si el tamaño de lo que tengo que copiar es muy grande, de varios gigas, pongo a copiar y lo dejo y me voy, o pongo a copiar y me pongo a hacer otras cosas, ¿sí? Mientras se copia lo que tengo que copiar. Bueno, nada, ese tipo de cosas. A eso hace referencia a, bueno, este otro punto, ¿sí? Yo voy a tener diferentes velocidades y va a hacer que la CPU en algún instante de tiempo, si yo tengo que copiar, la CPU va a estar ociosa, ¿sí? Eh, un poco lo que mencionábamos, esto, yo voy a tener tres buses. La idea era ponerlo de manera gráfica. Yo tengo la CPU, la memoria principal y el sistema de entrada-salida, todos conectados a los buses del sistema. Bus de datos, bus de direcciones, bus de control, ¿sí? Eh,
que ya estuvimos mencionando. ¿Qué era un bus? Es un repaso rápido, después vamos a ver buses. En otras clases vamos a ver buses. Dijimos, sabemos que el bus lo que nos permite es conectar, ¿sí? Dos o más dispositivos, ¿sí? Y hacer, en cierto modo, hacer de nexo y de intermediario y de mediador, ¿sí? Cuando más de un dispositivo quiere acceder al bus o quiere enviar algo al mismo tiempo. Si tengo más de un dispositivo, bueno, ¿cómo, cómo va a resolver eso? Bueno, ¿se acuerdan que estuvimos mencionando en su momento, un sistema de arbitraje de bus, ¿sí? Y vimos después que en la placa tenía un sistema de puentes, ¿sí? O de hub, que vimos el puente norte y puente sur. Bueno, tenemos eh, un dispositivo encargado de eso, ¿sí? Y desliga a la CPU de ocuparse de esa tarea, ¿sí? Entonces tengo un sistema de entrada-salida eh, donde tengo un módulo donde puedo, le puedo tirar el problema a ese módulo y libero al procesador de encargarse de la tarea de enviar o recibir, ¿sí? Datos y transmitir datos a través del bus, ¿sí? Existen diferentes tipos de buses eh, que permiten interconectar diferentes partes. ¿Se acuerdan que mencionamos el bus PCI, el bus AGP, el PCI Express para la parte de procesadores gráficos? Pero no se preocupen que los vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Pero bueno, ¿qué me permite el bus? No solamente conectar de manera interna las diferentes partes de la CPU de manera interna, sino que tenemos el bus del sistema que nos permite conectar el procesador, la memoria y el sistema de entrada-salida a través del bus del sistema, ¿sí? Y sí, lo que permite este sistema de bus, ¿sí? Lo que decíamos recién. Bueno, reducir la cantidad de conexiones entre la CPU y todos los dispositivos. La CPU se comunica a un puente, ¿sí? Y después ese puente se comunica con los demás dispositivos. Y voy a pasar siempre por ese puente y desligo, en cierto modo, a la CPU de esa tarea. Cosa que antes hacía la CPU, ¿sí? Eh, Después, otra de las cosas que tenemos que ver es, bueno, en cuanto a instrucciones, vamos a verlo más adelante, ¿sí? En detalle, lo vamos a ver en la próxima clase en detalle. Bueno, eh, pero la idea es dar un pantallazo ahora, ¿sí? La función de la computadora, ¿cuál es? La ejecución de programas, ¿sí? Y estos programas, ¿se acuerdan que dijimos? Bueno, yo los tengo almacenados en disco, cuando yo le doy doble clic, los tengo almacenados en disco, los tengo almacenados en un pendrive, si estoy booteando en un pendrive, ¿sí? Pero lo tengo almacenado de manera permanente. Cuando yo lo ejecuto, eso se levanta a memoria, ¿sí? Y el programa va a estar almacenado, ¿sí? En memoria. Y en memoria que va a tener las diferentes instrucciones, que lo vamos a ir viendo también en la práctica, ¿sí? Y va a ser la CPU quien se encargue de ejecutar cada una de esas instrucciones, ¿sí? Esas instrucciones están codificadas en binario, pero cuando uno programa se desliga. Por eso la idea es ver Assembler. ¿Por qué? Porque es el lenguaje de más bajo nivel que tenemos. Entonces, es lo más cerca que estamos de la CPU. ¿Por qué vamos a programar? Le vamos a almacenar un dato en un registro, dentro de un registro de la CPU, ¿sí? Vamos a leer un dato de memoria principal, vamos a modificar un dato, vamos a ver que está modificado en memoria. Entonces nos permite ver este funcionamiento que nosotros le contamos por debajo, lo permite ver en la práctica, ¿sí? Que cuando nosotros tenemos un lenguaje de alto nivel como Python o Java, ¿sí? Nosotros le desligamos ese problema, le decimos, bueno, que Python y Java con el intérprete de Python o con la máquina virtual de Java, ¿sí? Que implemente el assembler ahí abajo y que le dé instrucciones como
como el lenguaje quiera, ¿sí? En cierto modo nos desligamos de esa tarea. La idea es en la práctica poder ver qué es lo que está pasando ahí abajo, qué es lo que está haciendo Python o Java, ¿sí? El lenguaje, para que yo pueda escribir de una manera más amigable, ¿sí? Una instrucción. O dar instrucciones de una manera más amigable, ¿sí? Eh, Se van a ejecutar a grandes velocidades, estamos hablando de miles, ¿se acuerdan que dijimos? Miles de millones de instrucciones o de operaciones por segundo. Tenemos CPU que operan a 3 GHz. Bueno, vamos a ver después qué son esos GHz. ¿Tiene algo que ver con cantidad de instrucciones? ¿No tiene que ver con cantidad de instrucciones? Bueno, una instrucción una instrucción. ¿Cuántos cuántos ciclos necesita? ¿Cuántos ciclos del procesador necesita? ¿Cuántas instrucciones voy a ejecutar por segundo? Ese tipo de cosas. ¿Sí? Pero lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Cómo es el ciclo de ejecución en una arquitectura, en una arquitectura von Neumann? Voy a hacer un fetch, voy a ir a buscar, ¿sí? La CPU va a ir a buscar una instrucción a memoria. Esa memoria, ¿sí? ¿Quién la va a ir a buscar? La unidad de control, ¿sí? Obtiene la instrucción a ejecutar, va a utilizar el registro contador de programa, ¿sí? Para ir a buscar, y la instrucción que tiene que ejecutar la va a dejar en este registro IR, ¿sí? En el registro de instrucción. Se va a incrementar el contador del programa, ¿por qué? Porque voy a querer acceder a la próxima instrucción, entonces voy a tener en el contador del programa la dirección de memoria de la próxima instrucción. La instrucción se va a decodificar, ¿sí? Y si la va a ejecutar la unidad de control o se la va a dar al ALU, ¿sí? Eh, para que la ejecute, ¿sí? Va a tener que obtener, ¿sí? Probablemente tenga que ir a buscar algún dato a memoria principal, con lo cual va a tener, ¿sí? Vamos a tener que ir a buscar, va a calcular qué operando tengo que ir a buscar y voy a tener que ir a buscar el operando, ¿sí? Voy a tener que pasar por el bus, y después voy a ejecutar la instrucción, y esto se hace de manera iterativa, ¿sí? No se preocupe que lo vamos a ver en la próxima clase, que vamos a ver la parte del procesador. La idea es que veamos esto. Bueno, ¿cómo es la ejecución? Porque, a ver, la arquitectura esta, ¿sí? La arquitectura von Neumann, ¿sí? En esta arquitectura yo tengo CPU, memoria y sistema de entrada-salida. Ahora, esta arquitectura cambió, ¿sí? Esta arquitectura ya no es más la CPU. No tengo más una sola CPU, o sea, la CPU tengo más de un núcleo, tengo más de un procesador adentro de la CPU, ¿sí? Entonces, bueno, eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Voy a tener, perfecto, tengo la CPU, pero bueno, ahora después apareció el concepto de memoria caché. Bueno, y a su vez después aparecieron diferentes niveles de memoria caché. ¿Qué voy a tener en memoria caché? Y voy a tener instrucciones y voy a tener datos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si el procesador, tengo más de un procesador ejecutando el mismo programa y necesitan trabajar sobre el mismo dato? Bueno, ahí tengo un problema de inconsistencia. Bueno, esas cosas las vamos a ir viendo, ¿sí? Con lo cual, el padre es esta arquitectura moderna, de esta arquitectura moderna von Neumann, que después se fue modificando, ¿sí? Después fue cambiando, ¿por qué? Porque se fueron agregando más procesadores adentro de la CPU, ¿sí? Eh, con lo cual, este ciclo de ejecución lo vamos a ir viendo en más detalle, vamos a ver el flujo de una instrucción, ¿sí? Y vamos a ver el pipeline, bueno, cómo es la ejecución. Porque, perfecto, mientras yo voy a buscar una instrucción, ¿por qué no puedo estar ejecutando otra? ¿Sí? ¿O por qué no puedo estar decodificando una instrucción mientras voy a buscar la instrucción siguiente? ¿Por qué mientras estoy decodificando no puedo estar yendo a buscar diferentes operandos? Bueno, vamos a ver que esto se desglosa, se desgrana
en, en partes más pequeñas que me permite, en cierto modo, no tener una ejecución tan secuencial y poder ir optimizando esa ejecución, ¿sí? Eh, Esto es básicamente el ciclo de una instrucción en un diagrama de flujo, ¿sí? Voy a ir a buscar, bueno, calculo primero la dirección de la instrucción, ¿sí? Voy a ir a buscar la instrucción, la tengo que decodificar, después de decodificar la instrucción, ¿sí? Voy a tener que ver si tengo que ir a buscar algún dato, algún operando a memoria o a registro, ¿sí? Voy a ir a buscar ese operando, ¿sí? Voy a operar con los datos, calculo la dirección de operando, ¿por qué? Porque muchas veces voy a, eh, yo voy a realizar una operación y el resultado de esa operación la voy a tener que guardar en algún lado, ¿sí? En un registro o en memoria principal, pero lo voy a tener que almacenar, ¿sí? O de manera permanente, si tengo que salir del sistema de entrada-salida, lo quiero almacenar en disco, voy a almacenarlo de manera permanente, pero lo voy a tener que almacenar en algún lado ese resultado de esa operación. Entonces, nada, voy a voy a tener que almacenar el resultado de esa operación. Ahora, puede ser que no tenga un solo dato, sino que tenga un arreglo, un vector de datos o una lista de datos sobre los cuales voy a operar con la misma instrucción, ¿sí? Entonces, yo quiero multiplicar por 10 un vector, ¿sí? Bueno, la operación va a ser la misma, ¿sí? No voy a ir a buscar la instrucción, porque la instrucción es la misma. Lo único que cambia es, ¿sí? Los operandos o los datos sobre los que estoy trabajando, ¿sí? Entonces puede que vuelva a calcular el operando o puede que vuelva a ir a buscar la siguiente instrucción. Y esto se realiza de manera iterativa, que es un poco esto. Voy a buscar una instrucción, decodifico, ejecuto, voy a buscar una instrucción, decodifico, ejecuto de manera iterativa, ¿sí? Donde tenemos una arquitectura de Newman y la idea era ponerle una imagen y eso eh, me pareció que era una forma más gráfica de verlo, ¿sí? Acá tengo una placa madre eh, con, y acá en estos sistemas voy a tener una arquitectura von Neumann. ¿Por qué? Porque voy a tener acá una CPU, ¿sí? Tengo un Core i5, ¿sí? Voy a tener una memoria RAM DDR4, ¿sí? Y acá todo va a estar conectado por estas pistas que son los buses, ¿sí? Voy a tener un bus del sistema, fíjense que tengo un montón de pistas que me conectan con un montón ¿sí? de otros dispositivos. Ahora, fíjense qué aparece en esta placa madre, ¿sí? No solamente, no sé si estimo que están viendo el puntero, ¿sí? No solamente tengo la CPU, no solamente tengo la memoria RAM, ¿sí? Fíjense que además tengo, ¿sí? La entrada para conectar los discos SATA, ¿sí? El puerto, ¿sí? Voy a tener un bus SATA, voy a tener, y fíjense que acá tengo, ¿sí? El chipset, ¿sí? Acá abajo tengo el chipset y tengo otro bus acá, eh, que es el bus para la placa de video por lo general, ¿sí? Voy a tener bus acá, por ejemplo, conectar una placa de video, ¿sí? Y acá tengo los diferentes puertos, ¿sí? Que a su vez de manera interna tienen un bus, ¿sí? Yo tengo un bus USB, tengo un bus PCI, ¿sí? Voy a tener un bus PCI Express, ¿sí? Y todos se van a comunicar por este puente, ¿sí? Por este bridge, este puente o este hub, ¿sí? Que me va a permitir conectar todas las partes de la computadora, ¿sí? Entonces la idea era que ustedes vieran, bueno, tengo una arquitectura von Neumann, sí, tengo sistema de entrada, tengo diferentes dispositivos de entrada-salida, con lo cual voy a tener un sistema de entrada-salida, voy a tener que conectar todos a través de los buses de la placa madre, ¿sí? Que se van a conectar con este chipset y voy a tener memoria principal, ¿sí? Y voy a tener un procesador, una CPU conectada. ¿Está? Entonces, este es el modelo de una arquitectura von Neumann
eh, y es el que vemos en una placa madre, ya sea de una PC de escritorio, una placa madre de una notebook, llámese, hay otros dispositivos que después lo vamos a ir viendo, ¿sí? Llámese eh, un celular. ¿Está? Ahora lo que vamos a ver es la otra arquitectura, que es la arquitectura Harvard, ¿sí? La arquitectura Harvard, bueno, ¿qué difiere con esta arquitectura que venimos trabajando y que ya habíamos mencionado anteriormente? ¿Cuál es la diferencia con la arquitectura Harvard o la arquitectura de microcontroladores? ¿Sí? Eh, em, Esta arquitectura Harvard no es que es una arquitectura diferente y es una arquitectura para otros propósitos. Y surgieron más o menos parecidas con la arquitectura de von Neumann, digo, en cuanto a la fabricación de los dispositivos. Eh, Sí, lo que tiene la arquitectura Harvard de particular es esto que se menciona acá en el modelo, ¿sí? Bueno, la particularidad de esta arquitectura Harvard es que el almacenamiento, ¿sí? Utiliza el almacenamiento en dispositivos físicos separados. Por un lado, las instrucciones o los datos, las instrucciones o mi programa, ¿sí? Y por otro lado se almacenan los datos, ¿sí? En oposición a lo que hace la arquitectura von Neumann. En la arquitectura von Neumann dijimos, tengo una memoria principal donde almaceno tanto datos como instrucciones, ¿sí? La arquitectura Harvard difiere en ese punto de decir, bueno, por un lado tengo las instrucciones, por otro lado tengo los datos, ¿sí? ¿Qué contiene la arquitectura Harvard? Y vamos a ver que tiene lo mismo que tiene la arquitectura von Neumann. Tengo una CPU que tiene, ¿sí? Una unidad de control, una unidad aritmética lógica y registros, ¿sí? La CPU es la misma. Voy a tener una memoria principal, eh, y voy a tener un sistema de entrada-salida. Ahora vamos a ver en un dibujo que yo voy a tener esa memoria, la voy a tener separada. Si bien acá yo la menciono, ¿sí? Como una memoria principal, ¿sí? Yo voy a tener que tener esa memoria, por más que sea separada, necesito de las dos, ¿sí? No puedo, es lo mismo que en la arquitectura von Neumann, la memoria RAM. Yo no puedo sacar la memoria RAM porque no funciona, o sea, la computadora no va a funcionar. Acá es lo mismo, yo necesito de las dos memorias, ¿sí? Eh, ¿Qué dificultades hay en la memoria? Se podrían fabricar memorias mucho más rápidas, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Fabricar memoria mucho más rápida tiene un costo alto, ¿sí? ¿Por qué? Y ahí ¿qué apareció? Dice, bueno, pará, pero si es costoso fabricar una memoria muy rápida, bueno, hagamos una memoria muy rápida, pero que sea más chica, ¿sí? Y aparece el concepto de memoria caché, ¿sí? Y entonces el procesador empieza a trabajar, los procesadores empiezan a trabajar con una memoria que es esta memoria caché, que es una memoria más pequeña que una memoria RAM e incluso más pequeña que un disco. Fíjense que a medida que el tamaño, que la cantidad de almacenamiento crece, ¿sí? Y lo quiero hacer de manera permanente, bueno, yo no me puedo ir a una memoria RAM, no tengo una memoria RAM, ¿sí? Eh, Gigante, ¿sí? Tengo una memoria RAM razonable, ¿sí? Pero si yo quiero hacer una memoria, quiero almacenar de manera permanente, me voy a ir a un disco, ¿sí? Y la memoria caché lo que viene a solucionar es eso. Bueno, ¿por qué no tengo una memoria muy rápida? Pero ya que es costosa, bueno, hagámosla chica, ¿sí? De un tamaño que sea razonable y que podamos operar y que nos sirva para agilizar el procesamiento, ¿sí? Eso es en una arquitectura von Neumann. En una arquitectura von Neumann aparece la caché, perfecto. Si bien acá usa caché, pero en la arquitectura von Neumann, ¿qué aparece? La caché como solución bueno, al cuello de botella. Yo tengo que salir a buscar un dato a memoria principal, tengo que pasar por el boot del sistema, ¿sí? Entonces, ¿para qué voy a ir y venir n veces, ¿sí? A buscar el mismo dato, la misma instrucción? Bueno, lo tengo en una memoria caché, una memoria muy rápida, y lo tengo más cerca. Entonces, si quiero ir a buscar un dato, lo único que tengo que hacer es
¿sí? Ir a buscarlo a esa memoria que es muy rápida. ¿Qué solución plantea Harvard? ¿Sí? ¿Cuál es la solución que plantea Harvard? Bueno, a ver, si es costoso y tengo un cuello de botella para ir a buscar datos e instrucciones a una misma memoria, ¿sí? Porque ¿qué problema tengo en von Neumann? Yo tanto los datos como las instrucciones lo tengo en la misma memoria y tengo que pasar por el mismo bus para ir a buscar tanto una instrucción como un dato. Entonces Harvard que dijo, bueno, si tengo ese problema, ¿qué hago? Separo la memoria. Entonces, por un lado tengo la memoria, ¿sí? Por un lado tengo la memoria de mi programa, o sea, tengo mis instrucciones, y por otro lado tengo una memoria RAM donde puedo almacenar los datos, ¿sí? Eh, entonces, voy a tener esas dos memorias de manera separada. De vuelta en la arquitectura Harvard, voy a tener un procesador que voy a tener unidad de control y unidad de aritmética lógica, ¿sí? Va a leer las instrucciones, va a funcionar de la misma manera que funciona la arquitectura von Neumann, lee las instrucciones de memoria, ¿sí? Y genera las señales de control para ir a buscar los datos a, eh, a la memoria de datos, con la particularidad que si va a ir a buscar una instrucción, la va a ir a buscar una memoria, si va a buscar un dato, la va a ir a buscar otra memoria. Y voy a tener buses separados, ¿sí? Entonces, lo que hace Harvard desde ese lado es tratar de solucionar ese problema, decir, bueno, si tengo que ir a buscar un dato, mientras estoy yendo a buscar un dato, puede estar yendo a buscar un operando, ¿sí? Mientras voy a buscar la siguiente instrucción, voy a buscar los datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo tengo en buses separados, lo tengo por separado, entonces no tengo que esperar a que vuelva la instrucción para ir a buscar un dato, ¿sí? Entonces eso es un poco lo que viene a solucionar. Y por el otro lado tiene las dos memorias separadas, una memoria de instrucciones, si una memoria de instrucciones, yo quiero que esa instrucción se almacene de manera permanente, con lo cual voy a tener que tener una memoria ROM, ¿sí? ¿Sí? Originalmente una ROM, después una PROM, la EPROM, ¿sí? Y tengo una EPROM o una memoria flash. Por lo general tengo una memoria flash hoy en día, ¿sí? Y por el otro lado voy a tener una memoria de datos, que la memoria de datos es una memoria RAM, ¿sí? Una memoria RAM común y silvestre. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que guardar alguna configuración? Bueno, me voy a tener que ir a guardar en la memoria ROM. En particular, los microcontroladores tienen una pequeña porción de ROM para almacenar datos de configuración, ¿sí? Pero la arquitectura principalmente lo que hace es eso. Voy a tener, ¿sí? Una unidad central de procesamiento, ¿sí? Una CPU, y voy a tener la memoria por separada. Memoria de instrucciones, voy a tener una memoria ROM, y por el otro lado la memoria de datos, que es una memoria RAM. Y voy a tener buses separados para cada una de las cosas, ¿sí? Entonces, un poco era el objetivo del dibujo ese. Si se acuerdan, en la arquitectura von Neumann yo voy a tener una sola memoria principal donde tengo los datos y las instrucciones. Acá lo tengo de manera separada. La ventaja que tengo es, bueno, no tengo que esperar a que me vuelva una instrucción para ir a buscar un dato. ¿Por qué? Porque no tengo que esperar que se libere el bus para eso, para ir a buscar un dato. Entonces me permite agilizar y optimizar eso, ¿sí? Acá lo que vemos es, bueno, dijimos por acá que lo que hace, acá está, ¿sí? La arquitectura, ¿para qué se utiliza? ¿Sí? De PICs o microcontroladores. Muchas veces si buscan microcontroladores, ahora vamos a ver una imagen, pero si buscan microcontroladores van a ver que es un chip o un circuito integrado que me permite hacer eso, que tiene un montón de patas y que las patas lo que me permiten es, bueno, le quiero conectar dispositivos porque yo no quiero tener, no quiero que una CPU le voy a querer ingresar datos, ¿sí? A un microcontrolador le voy a querer ingresar datos y voy a querer, ¿sí? Hacer algo. Estos en particular son de propósito específico, ¿sí? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos en qué lo puedo utilizar. Pero surgen con ese objetivo. A ver, yo tengo una memoria de instrucciones, le voy a grabar un programa, es una memoria ROM, ¿sí? Fíjense, le voy a grabar un programa y ese microcontrolador
ese microcontrolador va a hacer lo que diga ese programa. Si quiero, si quiero hacer otra cosa, ¿sí? Si quiero hacer otra cosa, eh, voy a tener que grabarle otro programa, ¿sí? Y en particular le puse un microcontrolador o un PIC, ¿sí? Un PIC o microcontrolador. Sí, fíjense, depende del microcontrolador, va a ser lo que yo pueda hacer. En particular, yo voy a tener una memoria de instrucciones, esa memoria es finita, ¿sí? Al igual que la memoria RAM es finita. Entonces, fíjense que yo voy a tener 1024 palabras de 14 bits. ¿Qué quiere decir? Bueno, mi código va a poder tener 1024 instrucciones, ¿sí? Si mi código requiere de más de 1024 instrucciones, me tengo que ir a otro microcontrolador, ¿sí? Bien, si, fíjense que puedo almacenar 68 bytes en mi memoria de datos. En mi memoria RAM, en este microcontrolador, me tengo que ir, ¿sí? Tiene 68 bytes. Si yo tengo que almacenar, mi programa requiere que yo almacene más de 68 bytes, me tengo que ir a otro microcontrolador. Obviamente, hay una familia de microcontroladores, hay microcontroladores de 32 bits, ¿sí? Y que me permiten hacer un montón de cosas, pero, pero depende de lo que yo quiera hacer, va a ser el microcontrolador que yo voy a elegir, ¿sí? Este microcontrolador que tiene esta arquitectura en particular. ¿Qué, ¿Dónde se utilizan? ¿Sí? ¿Dónde se utilizan estos microcontroladores? Eh, Se utilizan, son por lo general para propósitos específicos, ¿sí? Como por ejemplo un electrodoméstico. A ver, si ustedes tienen un microondas, tienen un lavarropa, ahí tienen un microcontrolador, ¿sí? Si nos vamos a un televisor, probablemente tenga, salvo los más nuevos que tienen sistemas operativos, ¿sí? Un televisor voy a tener un microcontrolador. ¿Por qué? Porque yo le voy a enchufar un USB y quiero ver una foto, ¿sí? Le voy a conectar un cable HDMI. Bueno, ese cable HDMI, perfecto. Yo quiero, bueno, eso ahí voy a tener un microcontrolador. Salvo de vuelta los televisores más nuevos que ya tienen un sistema operativo detrás. En cuanto a telecomunicaciones, en el auto, la radio del auto, de vuelta, en la radio del auto, los autos, no los más nuevos, pero sí, voy a tener un microcontrolador, ¿sí? En el mouse tengo un microcontrolador, yo muevo el ratón y quiero que haga, y tiene un sensor, ¿sí? Tiene un sensor de luz debajo que va tomando el desplazamiento y le va enviando una señal a a un puerto USB, ¿sí? Entonces ahí tengo un microcontrolador. En las impresoras tengo un microcontrolador, ¿sí? Se utiliza mucho para procesamiento de audio y video y sobre todo se utiliza para robótica, porque muchas veces yo no necesito una supercomputadora, ¿sí? Necesito un microcontrolador que tiene una potencia de cálculo razonable y que va a estar preparada solamente, o sea, exclusivamente para eso, ¿sí? Los autitos a control remoto, ¿sí? Eh, los autitos a control remoto, ahí tengo un microcontrolador. Yo le envío una señal y quiero que ese autito mueva las ruedas de una manera, ¿sí? Y ahí voy a tener un microcontrolador. Eh, entonces, obviamente estos microcontroladores van a trabajar de la mano de la electrónica, ¿sí? Yo no puedo estar aislado de la parte electrónica. ¿Qué diferencia hay con la arquitectura von Neumann? No solamente que la memoria, voy a tener la memoria separada, sino que para la arquitectura von Neumann voy a necesitar de un sistema operativo, voy a necesitar de un software que administre cada uno de los recursos de esa computadora, ¿sí? CPU, memoria principal y sistema de entrada-salida. En los microcontroladores no requiero de un sistema operativo, ¿sí? No requiero de un sistema operativo para operar. Directamente mi programa se va a ejecutar y va a hacer lo que yo le diga, ¿sí? Si es un microondas, va a tener las funciones de un microondas. Yo quiero utilizar ese microcontrolador para otra cosa, lo sacaré, le grabaré otro programa y hará otra cosa. Y lo conectaré con otros dispositivos electrónicos y hará otra cosa, ¿sí? Pero es una arquitectura por lo general para propósitos específicos, ¿sí?
¿Dónde vemos un microcontrolador? Y bueno, no sé si conocen estas placas, eh, las placas Arduino, ¿sí? Alguno por ahí está familiarizado con estas placas o las ha utilizado. Las placas Arduino en particular para los no electrónicos, como somos los informáticos, que no somos electrónicos, nos resuelven muchas cosas de la electrónica, ¿sí? Fíjense que yo acá, ¿sí? Este zócalo que tengo acá conectado, esto es un microcontrolador. Estos cuadraditos que tengo acá con las patitas son los mismos con microcontroladores, ¿sí? Nada más que con otro formato. Esto que me permite, ¿sí? El Arduino 1, ¿sí? Este que dice 1 acá, que me permite que si se me quema el microcontrolador lo saco y le pongo uno nuevo, ¿sí? Estos en particular, que yo están soldados a la placa, ¿sí? Ya requiero de otras máquinas especiales para cambiar el microcontrolador. ¿Por qué? Porque la soldadura de esto es mucho más delicada, ¿sí? Las soldaduras estas del Arduino Mega, por ejemplo, es mucho más delicado y no puedo sacar y poner uno nuevo, ¿sí? Pero fíjense que yo acá tengo una placa, ¿sí? No voy a tener un sistema operativo, voy a tener un microcontrolador y acá dentro del microcontrolador voy a tener la memoria, la memoria RAM, ¿sí? Y la memoria ROM y el procesador. Tengo todo en un mismo circuito integrado, ¿sí? Dentro del mismo circuito integrado tengo esa arquitectura. De estos cuadraditos que son circuitos integrados también, con otra forma, voy a tener un microcontrolador, ¿sí? Y acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que los microcontroladores tienen un montón de patas. Bueno, esas patas son los puertos, ¿sí? Tienen puertos de entrada-salida, donde yo le puedo conectar a un LED, le puedo conectar display de 7 segmentos, ¿sí? Le puedo conectar un sensor de temperatura, un sensor de humedad, le puedo conectar diferentes sensores, ¿sí? Como por ejemplo le puedo conectar un módulo para una tarjeta micro SD, una tarjeta SD, o el módulo que acá se ve a media, ¿sí? Que es un módulo Ethernet. Bueno, yo quiero que me ingrese datos a través de la red, ¿sí? Quiero tener acá una placa, ¿sí? Que no requiere un sistema operativo ni nada raro. Quiero una placa que funcione con red. Quiero recolectar datos, ¿sí? Imagínense que yo quiero armar un sistema para sensar la temperatura ambiente, ¿sí? O un sensor de lluvia. Entonces yo le voy a conectar sensores de humedad, temperatura, ¿sí? Viene un sensor que me permite sensar la lluvia porque golpean las gotas y permite sensar la lluvia. Se los conecto acá y le conecto un módulo Ethernet, ¿sí? Ethernet me refiero a un módulo de red, y con un cable los datos que censo de humedad, temperatura y lluvia los envío por la red a un programa que tengo en alguna computadora, ¿sí? Entonces, me permite solucionar un problema específico, ¿sí? Y a su vez lo puedo dotar de conectividad o directamente almacenar los datos en una memoria micro SD, esos datos de censado en una memoria micro SD, ¿sí? Entonces, se utiliza mucho este tipo de cosas para propósitos específicos. Se utiliza mucho en la parte de robótica, los robotitos esos chiquitos que seguramente han visto en video, que se programan y a control remoto utilizan esto, ¿sí? Utilizan un microcontrolador como este, de estos chiquititos que son los Arduino Nano, ¿sí? Eh, donde tengo un microcontrolador y me resuelve la parte de la electrónica, ¿sí? Lo que viene a resolvernos esto es la parte electrónica, los que no somos de electrónica, pero acá, ¿sí? En este tengo un microcontrolador con un montón resuelta la parte de, bueno, conexión de puertos de entrada-salida, ¿sí? ¿Por qué? Porque un microcontrolador va a tener patas de entrada-salida. No solamente esas tres partes, sino que voy a tener un sistema de entrada-salida también. Bien, eh, entonces, acá en estas placas podemos ver un microcontrolador con una arquitectura Harvard, ¿sí? Conectado a una placa para resolver algo de propósito específico, ¿sí? De vuelta, un lavarropa, la radio del auto, un televisor, tienen estos microcontroladores, ¿sí? Tienen este tipo de microcontroladores con esta arquitectura Harvard. ¿Está? Con esto cerramos, les dejo acá la bibliografía,
¿sí? La bibliografía de consulta la pueden consultar por mail o en las clases presenciales. Eh, Tenemos un pantallazo de las dos arquitecturas con las que vamos a trabajar en la práctica, ¿sí? La arquitectura von Neumann en la primera parte de la práctica, la arquitectura Harvard con la segunda parte de la práctica con microcontroladores, y vamos a trabajar en particular con este PIC 16F84A y con otro que es el 18F4620, ¿sí? Son dos microcontroladores. Este microcontrolador en particular tiene menos puertos de entrada-salida que, que, que el otro. Nada, pero la idea es poder trabajar con las dos arquitecturas y ver qué hay ahí dentro. Vamos a ver que esta arquitectura en particular, este microcontrolador en particular, tiene un solo registro, tiene un par de registros nomás, a diferencia de eh, la arquitectura von Neumann. Con lo cual, vamos a ver que, bueno, cambian de manera interna en cierto modo, y la idea de ver en las próximas clases también un poco, bueno, qué cambia en cuanto al set de instrucciones, ¿sí? ¿Qué cambia en cuanto al set de instrucciones y cómo impacta el cambio de esa arquitectura de set de instrucciones, de utilizar RISC o CISC, cómo impacta no solo en la performance, sino cómo impacta en cuanto al procesamiento, cómo impacta en el consumo de energía, ¿sí? Eh, y por qué las grandes marcas están yendo a arquitecturas RISC. Pero eso lo vamos a ver en las próximas. Les dejo de vuelta acá la bibliografía, pueden hacer consultas, tienen los mails ahí, y, y no se queden con dudas, por favor hagan consultas, ¿sí?